¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Horacio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los presentamos acá entre este radio, otra vez muy amablemente, el doctor Horacio Micucci, doctor en bioquímica. Horacio, te llamamos para consultarte algunos temas que nos están preocupando. Bueno, estoy a tu disposición. Bueno, Horacio, mira, surgió hace unos días un personaje en un ámbito del cual se podría decir oficial, institucional, un personaje diciendo que imantaba desde su pecho metales y que eso era debido al mal uso o a las consecuencias indeseadas de una vacuna. Eso generó por un lado risas y por otro lado grandes preocupaciones. ¿Por qué te parece que surge eso en este momento? Mira, hay veces que uno escucha de este gobierno cosas que son oscurantismo puro, que uno podría pensar que son para distraer de los problemas de la Argentina y del problema de los argentinos y de los problemas de los peligros contra la integridad territorial de Argentina, su fraccionamiento, su entrega, los peligros de convertir en una semicolonia. Así que no sé si es solamente ignorancia, pero me parece que hay mala intención. Fue usado la pandemia permanentemente para boicotear la lucha contra la pandemia, y se mintió como se miente en montones de cosas. Todos sabemos dónde vivimos y todos sabemos lo que está pasando, y el gobierno se empecina a decir que baja la cantidad de pobres. La verdad que es ridículo, porque es como decir que el cielo no existe. Basta ver lo que uno ve alrededor, basta ver los comercios que cierran, las fábricas que cierran, la desocupación que aumenta, gente llorando en televisión porque pierde un trabajo de 25 años a una edad donde difícilmente pueda tener otro trabajo, y un presidente que parece de fierro, insensible, y que dice que todo va bien y que todo lo va a resolver el mercado. Un presidente que se empecina en atacar a los discapacitados. Eso es increíble. Mientras para los discapacitados no hay plata para la CIDE, hay plata para sacarle los impuestos a los autos de alta gama, hay plata para sacarle impuestos a los sectores que se quedan con la Argentina. Eso es lo que uno puede entender de este asunto. Puede entender que hay ignorancia, pero me parece que atrás de eso hay ignorancia malintencionada, y hay que una promoción a cosas que van a perjudicar a la población. Ellos en realidad no les interesa gastar en vacunas, vamos a decirlo así. Y la vacuna, la humanidad ha llegado a extender su vida principalmente por pocas razones. El agua potable, las cloacas, casas dignas, cuando se consiguen tener, y la vacuna. Agua potable, cloacas, casas, alimento y la vacuna. La vacuna hizo casi desaparecer enfermedades. Yo viví, cuando era chico, los comienzos de la poliomielitis. Vos veías morir amigos tuyos o veías verlo quedarse paralítico para siempre, y no había nada, la gente no sabía qué hacer, y pintábamos los árboles con cal. Nunca la ciudad tuvo mejor pintada. Yo vivía en Quilmes, que había nacido ahí. Los bordes de la vereda, andábamos con una bolsita de alcanfor en el cuello, cualquier cosa, porque no sabíamos qué hacer, hasta que apareció la vacuna. Y nadie discutió en ese momento si había sido mucho tiempo ensayada o no. Yo me acuerdo exactamente el día, vino la enfermera, me lo puso en la pierna y sacó el partido. Y se terminó. Y por la no vacunación empiezan a aparecer de nuevo enfermedades que estaban, cosas que no se veían. Estamos teniendo sarampión, estamos teniendo tos convulsa, es abandono de la vacunación. Este es un golpe al corazón de los argentinos. Es como si quisieran que hubiera menos argentinos. Toda la política parece que es para 10 millones de habitantes y los 30 millones restantes o 40 que se mueran. Eso es lo que uno ve. Yo veo eso. Me parece de una crueldad de psicópata, ¿no? Que no tiene ningún sentimiento de los casos reales que pasan y que no se da cuenta la gente, porque obviamente, ¿cómo sabés vos que un jubilado se murió porque no tiene medicamento?
porque hay medicamentos que tienen que tomar de por vida, y sobre todo la mayor edad. Entonces, ¿cuánta disminución de la cantidad de muertos? ¿Qué cantidad de muertos hay que son evitables? Porque si uno tiene que tomar una medicación para la presión y no tiene plata para comprar, no la toma más, pero entonces la enfermedad progresa, es una enfermedad silenciosa. Diabetes, tantas otras enfermedades cardíacas. ¿Cuánta gente se está muriendo de muerte evitable? ¿Cuánta gente se puede atribuir, por lo tanto, de muertes producidas por situaciones de miseria, de hambre? Nos estamos enterando del nivel de suicidio, que es la primera causa de muerte violenta en la Argentina. Se suicida una persona cada 2 horas. ¿Y eso por qué es? ¿Porque la sociedad está feliz? ¿O porque la sociedad no consigue transmitir esa felicidad? Porque muchos no la tienen y ya no encuentra camino. ¿Qué hace un padre y una madre desesperado porque su hijo discapacitado no puede tomar la medicación o recibir el tratamiento que debe recibir? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es una impotencia absoluta, es de una crueldad increíble. Entonces, sin embargo, ahí está puesto el asunto. Lo que pierde lo que puede perderse por gasto público es mínimo. Es mínimo, además, porque acá, en realidad, si uno baja el pago a los prestadores, en realidad le está abaratando las ganancias a las prepagas que el pueblo no puede pagar. Entonces, el que tiene una prepaga, en realidad, con un arancel bajo al prestador que atiende a su hijo, está beneficiando a esas prepagas que son la medicina con mucha hotelería, pero no la que genera la salud de la población. Esto es lo que me parece a mí. Y Horacio, ¿por qué te parece esta focalización, sobre todo en sectores, podemos decir, más postergados, humildes, precarizados, esta focalización acerca de no es necesario vacunarse? Mirá, yo te lo digo como un argumento que ya escuché varias veces, repetido, y la vacuna está en prueba, la próxima, dentro de 2 o 3 años me vacuno, o vacuno al nene. ¿Por qué te parece que justo se dirige a esos sectores? Yo te doy un ejemplo. Primero, porque le ahorra el gasto. Si nadie se vacuna, él no tiene que poner vacuna. Acordémonos que lo de sarampión tiene que ver con disminución de la vacunación de sarampión desde la época de Macri. Es una orientación, no de Milei solo, es una orientación de ese sector, al cual lo único que le importa es aumentar la ganancia a costa de lo que sea. Es una política. Teníamos nosotros a nivel de vacunación. El asunto del tiempo de experimentación es ridículo. Yo tengo 80 años y medio. La vacuna para antipolimielítica a mí me la dieron cuando yo tenía 10 años. Es decir, hace 71 años casi. ¿Estamos? Es decir, más experiencia que esa. Millones se han vacunado. Millones se han vacunado en el mundo y en el país. Ni hablemos las otras, las que están en el listado de las vacunas indispensables. Ni hablemos de esas que tienen más todavía. ¿Qué más experimentación que 50, 60, 70, 100 años? ¿Qué más experimentación? Es más, cada vacuna ha sido mejorada. No hay ninguna explicación para que haya alguien que crea que la vacuna produce algún efecto. Inclusive la de la COVID, inclusive esa vacuna, millones se han vacunado. Millones. Yo te voy a decir algo, yo vi el espectáculo ese, que es un espectáculo de circo. Los más viejos se acordarán de Toussaint, eso parecía de Toussaint. Yo le digo a ustedes, agarren un plastiquito de poco peso y un día de transpiración como hoy, pónganselo en el pecho y le va a quedar pegado. Entonces le va a quedar pegado por la transpiración que hace la tensión superficial del agua, que no viene al caso de explicarla. Ese es un truquito que sirve para entretener a los chicos. Yo se lo he hecho a mi nieto 1000 veces diciéndole que yo sostenía la cosa con el cuerpo. Es un jueguito. Eso como jueguito sirve, pero no para presentar seriamente. La persona, una de las personas que ahí estaban, hizo investigar, acusando la que adentro había cualquier efecto, cualquier cosa contaminante,
y lo investigó el INTI. Y creo que el INTI, no me acuerdo si es el CONICET o el INTI. Y la investigación, meses a principio de año, vio que no había nada de lo que decía que había. Y te voy a decir, yo no necesito que me digan eso, porque hablan cosas que son increíbles. Eso de decir, ¿vos tenés idea de lo que es el grafeno? No, pero suena misterioso, por lo tanto tiene gancho. Claro, pero ¿sabés lo que es el grafeno? Digamos, yo te diría que poner grafeno en una vacuna es más caro que ni como chiste. El carbono, el elemento carbono, existe en la forma, naturalmente, como por ejemplo el diamante, que es una unión de átomos de carbono muy dura, tan dura que corta el vidrio como manteca. Pero otra forma es el grafito, ese del lápiz. Vos escribís con grafito. Ese grafito son láminas, el carbono se dispone como láminas que resbalan una sobre otra. Por eso es tan buen lubricante. Todo el mundo conocerá que hay grasa al grafito, grasa grafitada. Sí, se usa mucho para cuando en la cerrajería, cuando se te traba una llave. Claro, bueno, y cuando vos querés lubricar algo, poné con el lápiz, hasta casero se puede hacer esto, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que es el grafeno? El grafeno es una cosa complicadísima de separar esas capas de a una. Es un dineral. ¿A quién se le va a ocurrir poner grafeno? ¿Me quieren explicar para qué van a poner grafeno en una vacuna? Es irracional absoluto, es una tontería. Nadie hace eso, ni nadie está. Y hemos visto cosas ridículas. Por ejemplo, decir que todo eso era malo y que había que tomar óxido de cloro. Yo, entre otras cosas en mi vida, me he ganado la vida haciendo análisis de agua en piletas, de natación. El óxido de cloro se usa para aclarar la pileta, es como la lavandina. Entonces, yo he visto una persona en televisión diciendo que sacaba una botella de agua llena de un líquido transparente, que seguramente era agua, diciendo que tomaba óxido de cloro. Y entonces cuando uno dice, no, pero no podés tomar óxido de cloro, porque si vos tomás óxido de cloro te va a morir inmediatamente. Entonces dice, no, pero si el agua de la canilla tiene hipoclorito de sodio, lavandina, para contaminar, sí. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Con suerte el agua de la canilla tiene 1 parte por millón de cloro, de lavandina, digamos. Generalmente menos, y cuanto más lejos está de la planta de lanzamiento, menos todavía. Ponele que tenga 0,5 para que eso llegue en condiciones de no contaminación. 1 parte por millón como máximo. Bueno, en la botella de lavandina esa concentrada de 55 gramos por litro, tiene 55.000 partes por millón. Es lo mismo que yo te diga, tómate una aspirineta, o que te diga, tomate 50.000 aspirinetas. Si vos tomás 50.000 aspirinetas, vas directo a un instituto de intoxicación y toxicología. Sin embargo, se mostró en televisión y hubo gente que lo hizo y se enfermó y tuvo problemas. ¿Estamos? ¿Eso qué? Eso, por un lado, en cuanto al relato que se hace sobre las vacunas ya establecidas y sobre este regreso que contabas de enfermedades que creíamos que ya habíamos erradicado. Pero en una carta que publicaste recientemente, nota de opinión, contaste acerca del surgimiento de las epidemias y su relación directa con la miseria y la pobreza. ¿Nos puedes explicitar un poco de eso? Mira, cualquiera de los que trabajamos en esto sabemos que las pandemias son una posibilidad permanente. Un año antes, en marzo del 2019, la OMS alertó sobre que había condiciones de pandemia. Y vos me dirás, ¿pero cómo sabes? Mira, yo te puedo asegurar que hay condiciones de pandemia. Porque lo que me han escuchado antes que apareciera esa gripe ahora en el hemisferio norte, sí. Yo decía, todo lo que trabajamos en esto estamos convencidos que el principal peligro es la gripe aviar. Te voy a decir por qué. Los virus, esos que andan en las aves esas que emigran, están desde siempre. No es que desaparecieron, están ahí. El problema es que no se contagien y que no haya una fórmula, una variación de eso que sea perjudicial, patogénica, digamos, ¿no? Que produce enfermedad. Las aves migran todos los años, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Si vos abajo no tenés en las condiciones que yo te voy a decir ahora,
eso no te va a producir problemas. Pero si vos vivís en un campo entre gallinas y chanchos, ¿estoy hablando de algo raro? No, ¿Crees no. que esto no pasa? Muy habitual. Eso pasa, bien. Entonces, la gallina y cualquier ave de corral y cualquier ave que vos tengas en casa, se puede contagiar de los virus de las aves migratorias. La poética golondrina, por ejemplo. Y si esos animales viven en un lugar donde también está el chancho se puede contagiar. El chancho es una coctelera, como decir, un lugar donde uno mezcla cosas, donde esos virus pueden sufrir cambios, mutaciones. En baja cantidad, vamos a suponer que sea muy baja, te voy a decir una cifra cualquiera, 3%, puede surgir una variante perjudicial. Y entonces, esa variante perjudicial del chancho sí llega al hombre, de la gallina no llega al hombre, pero del chancho sí llega al hombre. Y si vos vivís mezclado con gallina y chanchos, es posible que te contagie. Esto que digo pasó al finalizar la Primera Guerra Mundial. Ya se sabe, estas cosas se saben hasta dónde empezaron. En un pueblito campesino de Estados Unidos, en estas condiciones de vida, hubo una mutación. Los soldados norteamericanos la trasladaron a Europa y apareció una pandemia que se extendió por el mundo, que fue la que se llamó gripe española. Pero no se llamó gripe española porque se produjo en España, sino porque los españoles tenían y tienen un sistema de información en salud de más de 100 años. Y entonces era lo que anotaban, porque los demás estaban terminada la guerra y ya no anotaban nada, ni les interesaba políticamente que se difunda eso en ese momento. Estamos hablando de 1918. En 4 años de guerra mundial murieron 21 millones de personas, del 14 al 18. Y de 1918, 1919 y un poquito del 20, murieron más o menos la misma cantidad de personas. Por lo tanto, cuando uno dice pandemia, dice que es como si fuera una guerra mundial, ¿me entendés? No una guerrita, una guerra mundial. Cualquier epidemiólogo, yo trabajo en epidemiología y medicina social hace 25 años. Cualquier epidemiólogo, cualquier persona que tenga un conocimiento colectivo de la salud, se va a dar cuenta que cuando hay una pandemia la cosa es seria, que es como si viniera la guerra mundial. Si en el medio de eso un tipo viene y te dice, pero yo tengo que hacer ejercicio en el parque. Mira, es tan ridículo como que cuando caen las bombas en un bombardeo en una ciudad, alguien diga, no, yo no puedo ir al refugio porque en este momento justamente me toca afeitarme y quiero tomar solcito en el fondo de mi casa, ¿me entendés? Entonces, ¿eso cómo se llamaría en una guerra? ¿Derrotismo? ¿Trabajar para el enemigo? Bueno, eso es lo que hicieron todos esos que trabajaron para el enemigo durante la pandemia. ¿Me explico? No sé si... Sí, no, perfectamente. Cambien las prioridades. Y claro, hay momentos... Escúchame, si cae una bomba vos te escondés. Escúchame, es elemental. Ahora viene un tipo y te dice, no, mentira, eso, es una exageración, la cuarentena eterna. Bueno, yo creo que hay en la historia argentina una punta de cosas que son heridas abiertas porque no se han saldado bien. Y que la pugna es por hacerlo saldar. Nosotros cuando hace 25 años empezamos a trabajar con la cuestión Malvina, nadie hacía acto, o hacían actos, pero una misa, un lugar cerrado. Y nosotros dijimos, ¿cómo Malvina no va a estar en el cenotafio? ¿Dónde están los héroes? ¿Cómo no vamos a estar ahí? En donde se recuerda a los héroes de Malvinas. Y bueno, cuando empezamos, ¿qué era? A muchos les daba vergüenza, porque decían, es una obra de la dictadura. Todavía hay quien dice, estupidez. Esa estupidez. No quiero calificarlo con adjetivo, pero es una estupidez. ¿Por qué? Porque Malvinas era una guerra justa. Entonces, sí, pero la hizo una dictadura, igual que los desaparecidos. No. Yo lo voy a decir para escandalizar a un montón de señores que andan diciendo tontería. Por favor. Para Lenin hay guerras justas y guerras injustas. Toda guerra de un país oprimido, sea por la causa que sea, de un país oprimido contra un país opresor, sea por la causa que sea,
tenga el gobierno que tenga, y la empiece quien la empiece, es justa para el país oprimido e injusta para el opresor. Lenin, para los que se creen que son muy de izquierda porque están contra Malvinas, Lenin. ¿Estamos? Esto significa que no importa cómo empezó, pero contra los ingleses, ¿de qué lado vas a estar? ¿Vas a estar del lado de Argentina o del lado de los ingleses? Así que durante la cantidad de años de lucha contra la dictadura, antes del golpe, como ahí en La Plata, por ejemplo, y después del golpe, también en todo el país, eso fue lo que debilitó y puso a la dictadura en buscar cualquier cosa para zafar. No importa por qué empezó, importa si es justa. Entonces hay algunos muchachos que confunden un desaparecido con un héroe de Malvinas. No es lo mismo. Un desaparecido no es lo mismo que un héroe de Malvinas. El héroe de Malvinas sigue siendo heroico y el desaparecido es un crimen de lesa humanidad. No es lo mismo. A mí una vez me preguntaron en La Plata, ahí en ingeniería que fui a hablar, y el oficial que torturó al... Bueno, ¿qué se hace con eso? Se lo fusila. ¿Por qué? Por colusión con el enemigo. Pero eso no quiere decir que uno ponga del lado del enemigo. Ahora resulta que me dicen que la Thatcher liberó a Argentina. O sea que nosotros, no importa los que murieron contra el golpe, no importa eso, lo que ahora resulta es que gracias a la Thatcher tenemos democracia. Bastante, una pirueta bastante rara. Sí. Una pirueta bastante acomodaticia a los que hoy están gobernando. Esa pirueta. Claro, claro, entonces resulta que tenés un gobierno que admira a la criminal de guerra responsable, entre otras cosas, del hundimiento del General Belgrano, el buque. Entonces, ¿este es el tipo que va a llevar a la Argentina adelante? Bueno, ya vemos lo que está ocurriendo. No voy a hacer el juicio ese de que es un tipo que le falta algo en el tornillo en la cabeza, porque ¿sabe lo que pasa? Yo quiero que sea imputable, porque alguna vez en este país, acá fueron presos los militares genocidas del golpe, pero a Martínez de Oz no lo tuvieron nunca preso, y Martínez de Oz es partícipe necesario de construcción. ¿Qué van a esperar? ¿Que encontrar a Martínez de Oz pegando un tiro a alguien? No, Martínez de Oz es el que hacía el plan económico por el cual había que matar a la gente para que se pudiera cumplir. Y hay muchas cosas que se ocultan en ese golpe. Porque en ese golpe se produjo, como bien dijo Jacinto Roldán, por ahí hicieron un homenaje a Jacinto, por tres causas. Primero porque había una lucha, no era la CGT de ahora, teníamos el ESMATA de Córdoba dirigido por René Salamanca, la más democrática experiencia sindical de la historia argentina. Entonces vos tenías en cualquier lugar cuerpo delegado, Melchor Romero era un ejemplo, en la universidad, en el campo, en las fábricas, un tremendo auge popular donde parecía que tocábamos el cielo con las manos. Entonces ellos tenían que parar eso. Lo dijeron creo que el diario La Prensa o La Nación salió publicado que tenían que terminar con los soviets de fábrica. Ese era el verdadero enemigo. Segundo punto, tenían que sacarse encima el gobierno de Isabel Perón. El gobierno de la señora Perón era un gobierno débil, todo lo que quiera, pero era tercermundista. Y acá vamos a mezclar un poco las cosas que decimos, ya que ustedes hablaron de Jacinto Roldán. En la época de que Cámpora se renuncia y asume Perón, había una gran discusión, que Cámpora era la izquierda y Perón era la derecha, ¿no? Y me acuerdo que Jacinto dijo, ¿quién es más de izquierda, Cámpora o Perón? Cámpora, que es anti-yanqui pero concilia con los rusos, o Perón, que está contra los rusos y contra los yanquis. Eso yo me acuerdo, o sea, se lo escuché además, no estoy contando algo que me contaron. Bueno, ahí estuvo el punto de corte, porque el tercer elemento por el cual se produjo ese golpe, si el primero era parar el auge popular y obrero y popular, el segundo era sacarse encima al gobierno tercermundista de la señora Perón, que les estorbaba en la disputa entre los yanquis y los rusos, que eran las dos superpotencias de la época, y para repartirse la Argentina, como ahora, y
Y el tercer elemento, que un sector de la izquierda se equivocó de enemigo y atacó a Perón y no a los golpistas. Ese fue el segundo. ¿Por qué? Porque creyeron que la URSS era apoyo de los pueblos. Ahora te hago una vuelta histórica. Vengo al presente. Tengo desocupación. Se funden las empresas textiles, las empresas del calzado y las pymes. ¿Por qué se funden? Porque nos están abarratando de mercadería extranjera. Mucha de ellas tirada en el Atacama ahí de segunda, que entra y salió en televisión, la foto, hasta cómo se hace, ¿no? Pero la otra viene de China. Los que creen que China es un apoyo a los pueblos no pueden defender a la industria nacional perjudicada ni a las pymes que se funden y por lo tanto produce desocupación, porque creen que China es un apoyo del pueblo. Y China es un país socialista de palabra, imperialista en los hechos, socialista, democrático de palabra, pero social fascista, socialista de palabra y fascista de tipo hitleriano en el plano interno. Para decirlo claro, mi posición en aquel hombre que se ve frente al tanque en Tiananmen, yo no estoy del lado del tanque, yo estoy del hombre que se para delante del tanque. Y contra toda prepotencia de cualquier potencia, sea del bando que sea, porque nosotros tenemos una tradición de no alineado. Nosotros no vamos a permitir que Estados Unidos le diga a los venezolanos cómo tienen que gobernarse, aunque no nos guste el gobierno venezolano, eso es otra cuestión. Nosotros no estamos de acuerdo con la inmiscusión de la potencia en cada país. Bien, ¿no? Horacio, muy buena esta... te quería consultar más adelante acerca de, hacerte un poco del homenaje a Jacinto Roldán y tu parecer. Pero para cerrar el capítulo salud y ligarlo también a la actualidad, esto que estás contando, de características de este gobierno, hace unos días metió al Senado entre gallos y medianoche, con la esperanza de aprobarlo en tiempo récord, una reforma laboral. Eso, en cuanto a la salud, en cuanto al ejercicio de tener un servicio médico, una atención, ¿en qué nos afecta a los ciudadanos en general? Mirá, vos viste que en la industria hay más o menos en la producción, si tenés 10 máquinas, están funcionando 6, 4 están paradas. Sí. Por lo tanto el personal está echado, ¿no? O suspendido. Bien. Ellos hablan de inversiones. Las inversiones son para poner más máquinas, ¿no es cierto? Bien. ¿Quién invertiría en un país donde el 40% de la maquinaria está parada? ¿Para qué invertir? Solamente poner en marcha las máquinas que están paradas. Pero hay una crisis de mercado interno. No sé cómo se verá en La Plata, pero supongo que en los pueblos de los aledaños se debe ver lo mismo que yo veo en Lanús. 48 kilómetros cuadrados con 500.000 habitantes, de los cuales la mitad son pobres y 75.000 de 500.000 serán, me estoy quedando corto, seguramente indigentes. Entonces, ¿ellos qué dicen? No, es para que contrate más gente. ¿Y para qué van a contratar más gente si no hay mercado interno? ¿Para qué van a contratar más gente? ¿Para qué si la gente no compra? Vos vas al supermercado, yo hago la compra en esta casa y yo voy al supermercado y en el supermercado lo que veo, el otro día fui a uno que tenía todos los montones de cartelitos de oferta. Eso porque no venden, porque vos no ves que esté lleno, no haces las colas que hacía antes, y no ves a alguien que llene los carritos, porque no se puede llenar el carrito porque te alcanza la plata. Si el 72% de los asalariados de la Argentina que reciben algún tipo de salario, según el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, tiene un sueldo menor de 1 millón de pesos, listo, no alcanza para comer. Yo hay cosas que no solo que ya no se compran, sino que ni siquiera están en la góndola, porque la gente no las puede pagar. Entonces, esto es lo que vos tenés. Ellos dicen que la gente, que van a contratar más. Bueno, mire, ahí tenemos una discusión. Que nosotros tendríamos que destacarla más, porque hay un sector, inclusive de pymes o de empresarios nacionales, verdaderamente nacionales, no disfrazados de nacionales, que yo no sé a quién se le ocurre decir que este es Chile nacional, eso verdaderamente nacional. Dice, no, porque el problema es el que trabaja conmigo. No, el problema, querido, empezá a preocuparte porque te van a hacer desaparecer, porque te van a llenar de mercadería china barata y vos vas a desaparecer.
Yo te voy a contar una historia de acá cerca donde yo vivo, sobre el riachuelo, en el lado de Loma de Zamora. Hay una empresa que se llama Sadesa. Es de curtiembre, vende cuero trabajado al exterior. Lo vende a precio internacional. En la Argentina el cuero no vale, vos viste que debe haber cuero en la Argentina, ¿no? Oh, sin embargo, el cuero internacional, es precio internacional. Entonces, Sadesa y otras 4 le venden el 90% del cuero a precio internacional al exterior. Algunas pequeñas le venden a la fábrica de cuero de acá, a precio internacional. El 80% sale del país, el 20% queda para la fábrica nuestra. Nosotros tenemos una fábrica de cuero y de zapatos que pueden competir con la italiana. Pero claro, a precio internacional y llena de baratija que entra de todos lados, vos no podés competir, por lo tanto te fundís. Entonces es muy importante tener en cuenta, mira que importante es no creerse que los chinos son buenos, porque vos vas a decir soy independiente y para ser independiente quiero desarrollar la industria metalmecánica, que es la que está cayendo, la industria de industria que fabrica cosas de metal, qué sé yo, instrumentos de trabajo en el campo, maquinaria de campo, pero también tengo que desarrollar un mercado interno. Nosotros somos mercado internista. Nosotros somos mercado internista, es decir, defendemos el mercado interno. ¿Por qué? Porque nos importa que tengan el dinero suficiente para alimentarse, lo más importante de lo que produce en un país. En un país hay máquinas y seres humanos. Lo más importante no son las máquinas, son los seres humanos. Yo con seres humanos hago otra máquina o invento algo. En la Argentina hemos sabido hacerlo, porque en pleno desastre de la pandemia, volviendo a la pandemia, tuvimos 7 proyectos de vacuna, uno de ellos exitoso. Los otros no es que no fueron exitosos, es que le cortaron toda la plata. Nosotros podríamos tener hoy esa vacuna como las gotitas que se tiran sobre el azúcar en la Sabin, ¿te acuerdas? Para la poliomielitis. Bueno, podríamos tener una de COVID así, para los pibes ideal. Nosotros, fabricado por nosotros. ¿Cuántos países fueron capaces de tener una vacuna propia como la que hicimos nosotros en la Argentina? Mejor que la que se compran. Mejor que las que se compran. Tengan en cuenta que hay muchas cosas de la Argentina que esto están destruyendo. Tenemos un reactor pequeño, nuestro, podría ser para submarinos, y podríamos trabajar con el astillero y en sociedad con los brasileros, en una alianza sur-sur, no dependencia con el norte, sea del bando que sea. Pero esos pequeños podrían servir en los pueblos del interior para tener energía barata en las ciudades, pueblitos del interior, redondeando alrededor unos 60 kilómetros. Pero no se hace, se destruye y se busca comprar en el exterior. Algunos quieren que le compremos a los chinos, otros quieren que le compremos a los norteamericanos, pero ninguno dice que lo podemos producir nosotros y lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Y lo hicimos, ¿quiénes? Argentinos. Argentinos que trabajan ¿cómo? A la Argentina. Con, como decía Otto Vargas, como el tambero, jornada larga, trabajo duro y paga escasa. Todo esto se entrerelaciona, yo estoy saltando de un lado al otro, pero me estoy acordando de Jacinto Roldán en cosas que decía Jacinto Roldán. Hola. Sí, te estaba escuchando plenamente. Entonces, esta reforma laboral que quieren meter va atenta contra esa forma de trabajar tan argentina que tiene sus características, o en el movimiento obrero organizado que tiene... Claro, ellos no quieren, yo te voy a decir, ellos no quieren poner máquinas para producir más. Ellos quieren superexplotar a los que tienen y echar a la gente para que haya una presión de hambrientos en la calle. Ahora, ¿qué va a pasar con una desocupación creciente y con un trabajo precario? ¿Es vida la que hace un chico que trabaja en Uber o que trabaja en Pedilo Ya? Sin límite de tiempo, sin derecho a ningún tipo. ¿A dónde iban a volver? Antes de 1900 van a volver. Mira, ayer ayer vi a algunos chicos... la producción. Sí, esto está hecho para superexplotar a los que están. Es decir, te están diciendo, vos tenés 8 horas y yo te pago horas extras y trabajás 9. No, yo tenés un banco, acá tenés 120 horas que trabajar. Entonces vos tenés que trabajar eso y hoy te doy, mañana no te doy. Entonces vos dependés de eso y no podés trabajar en otra cosa. Así que vos fijate aquellos
que están trabajando en 2 trabajos y tienen 12 horas de laburo por día, o más, hasta 16, fíjate lo que trabajaba la gente en el Garrahan, ¿cómo van a hacer para tener su segundo trabajo sin el cual no llegan a poner la comida sobre la mesa? Lo único que plantean es superexplotación extrema, sin derecho ninguno. En la época que apareció Perón, Patrón Costa, que era un ricachón del norte, decía: lo que más me molesta de este gobierno es que el que me viene a pedir un aumento ahora no baja la cabeza, me lo dice mirándome a los ojos. Esto es esta gente, siempre fueron así. Mataron al Chacho, lo degollaron, sacaron la cabeza y la pusieron clavada como escarmiento. Y a los gauchitos y a las mujeres se la distribuyeron como siervos para su casa y para sus estancias. Lo hicieron con el Chacho, lo hicieron en la Patagonia, lo hicieron siempre. Es una oligarquía asesina aliada a los imperialismos de cada época, los ingleses, los franceses, los norteamericanos, los rusos, y ahora algunos ingenuos creen que los chinos son buenos, pobre gente. Bueno, eso nos va a costar mucha miseria, mucha hambre. Y claro, ¿cómo vas a atacar a los chinos si son un aliado? Bueno, macho, a los chinos hay que decirle que dejen de tirar porquería acá adentro, barata para fundir la industria, y después que dependamos, igual que la relación nuestra con los chinos es la misma que teníamos con los ingleses. Nos van a vender hasta los chiripás y nosotros no vamos a tener industria. Vamos a tener trabajo de como mínimo 12 horas por día, que es lo que quieren, a la hora que quieran y el día que quieran. Eso es esta regla moral. No hace falta una reforma. Y se equivocan los que van y dicen: no, tenemos otra porque algún cambio hay que hacer. No hay ni que hacer ningún cambio. Hay que cumplir lo que dice la Constitución, artículos 14 bis de la Constitución. Bueno, Horacio, la Constitución. Claro, un tema yo para terminar de mi parte. Este fin de semana se realizó el homenaje a Jacinto Roldán, organizado por el Partido Comunista Revolucionario de la Zona Agraria de La Plata. Y mirá, la composición, más de 250 personas, que ni lo conoce, la gran mayoría, ¿no? Ni lo conoció. Se habló de un periodo de historia que sucedió hace muchísimos años, en términos relativos para la gente que estaba presente en el homenaje, pero se despertó un vivo interés y unas ganas de seguir conociendo a la persona y a la obra histórica que realizó, que nos llamó mucho la atención a los que participamos, y por ahí teníamos algunos elementos más. Vos, como persona que lo conocí, compañero de lucha y de tantas otras cosas, ¿qué nos podés decir de Jacinto Roldán para que lo conozcamos más? Yo lo primero que te diría es que Jacinto Roldán no tiene que ver con los dirigentes que uno ve ahora, que están pensando en su bolsillo y en su bienestar. Jacinto Roldán era abnegación, entrega total, humildad. Los más humildes lo querían y lo entendían. ¿Entendés? Primer cosa, forma de ser, no personal, absolutamente austero, absolutamente entregado. Yo te podría decir, me acuerdo una noche de la época del antigolpismo en que no sabíamos si íbamos a vivir al otro día, que nos dijo, y yo lo recuerdo siempre, se puede morir por muchas cosas, pero el problema es si uno es capaz de llegar, aunque no hubiera ningún partido, a morir por la clase obrera, ¿no? Sin que esto, y aquí quiero destacar una cosa, yo veo poca atención al problema de los trabajadores del campo y al problema del campo en los alrededores de estas ciudades, hasta de los conurbanos, de donde se alimenta el pueblo. Yo veo, un día me levanté a la mañana y escuché un programa de campo de televisión, y yo había comprado un kilo de papa a 800 pesos y al campesino se le habían pagado 79. Entonces, 1 a 10. La lechuga yo escuché decir 1 a 10. Yo 1 a 6, 1 a 5. Es decir, si uno quiere a la clase obrera, debe recordar al campesinado, porque la alianza de los obreros con los campesinos es lo que va a producir los cambios que necesita este país, en primer lugar. Bueno, pero eso era Jacinto, ¿no? Yo me acuerdo, te voy a decir una experiencia personal. A mí me veía cada rato y cuando me veía me decían: ¿qué te pensaste esta mañana cuando te levantaste? ¿Pensaste en vos mismo cuando te miraste en el espejo o pensaste en los obreros del frigorífico y lo que estaban sufriendo?
Yo siempre me lo decía y lo tengo grabado en las orejas. ¿Entendés? Entonces, una vez mucha gente acá que vos ves que están pensando en ellos mismos, se levantan a la mañana, están pensando cómo conservan el carguito, cómo lo multiplican, cómo trenzan con Juan y Pedro, un asco. Eso no era Jacinto. Jacinto era abnegación, entrega total, humildad, ninguna aspiración personal hasta el último momento de su vida. La segunda cosa que aprendí, yo cuando lo vi la primera vez escuchar hablar, no lo entendía, te lo digo francamente. ¿Sabes por qué? Porque vos no podés creer, pero claro, uno pensaba desde la cabeza a la gente, a las personas. Y él pensaba desde los hechos, de lo que le pasa a las personas, a la cabeza. ¿Ves? Dos cosas. Porque por eso me decía, ¿en qué pensás en la mañana? ¿En vos cuando te mirás en el espejo, cómo te afeitás, qué sé yo? ¿O en lo que está sufriendo en ese momento el obrero de frigorífico, el trabajador del campo, el campesino que no le alcanza la plata para pagar los arrendamientos? ¿Vos escuchaste hablar de salariazo que haría falta? No. ¿Vos escuchaste hablar de controlar los alquileres, los arrendamientos? Porque no puede ser que a alguien le cobren la mitad de todo lo que ingresa de alquiler. No. Bueno, si no hacemos eso, no vamos a entender lo que Jacinto hubiera hecho en este momento. Entonces yo te diría, pensaba siempre en el último. Cuando nos aconsejaba, cuando hablas, vos pensás en el último, ese que está allá, que no se sabe si está de acuerdo o no. No en el activo, en el que está adelante, el que te dice está bárbaro, no, ese último, porque hay que ganar hasta ese último. Profundamente democrático, para lo que hablan de democracia, profundamente democrático. Por eso impulsaba los organismos de base, los organismos, cuerpo de delegados, siempre cuerpo de delegados, el comité de emergencia contra por la pandemia, multisectoriales. ¿Por qué? Porque ¿qué experiencia tiene el pueblo argentino? Que el argentinazo llegó, que no es poco, a sacar un gobierno entreguista, de disolución nacional. Pero no bastó con que se vayan todos, porque no se fueron. Hay que tener otra. ¿Y qué otra es? Y una multisectorial, como fue el primer gobierno patrio. Fíjense, el primer gobierno patrio, había comerciantes, algunos devenidos en generales como algunos de los que estaban ahí en la Junta, ¿no? Saavedra, por ejemplo, militares de carrera, que había algunos ahí, porque Güemes no era un gaucho, y Güemes de los 14 años era parte del regimiento fijo de Buenos Aires. Se lo puso ahí porque a San Martín Dorrego, también ejecutado por lo que es la patria oligárquica vinculada a distintos imperios, fue el que aconsejó a San Martín que Güemes podía defender el norte encabezando una partida gaucha, e inclusive podía avanzar después hacia el norte mientras San Martín lo hacía desde Chile y en barco haciendo una pinza. Por eso lo mataron a Güemes. Entonces yo diría, segundo elemento de Jacinto, línea de masa, se diría. Mirar siempre al último. El drama, para mí, opinión personal, de los últimos 200 años, es que hay una frase que dice, el gobierno tiene que ser gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Gobierno del pueblo, hecho por el pueblo, para el pueblo. Y hay algunos que se comieron las dos primeras partes, dicen gobierno para el pueblo, pero sin ninguna consulta y hacen lo que se les canta. Y eso no es una línea democrática. Eso no es una línea democrática. Y nosotros vamos a tener que tener cambios en este país que son de una nueva democracia, de una democracia grande. Que marche al socialismo, pero respetando los problemas que tenemos hoy acá. Entre otras cosas, Argentina y todo el Río de la Plata no tuvo nunca una reforma agraria que dé la tierra al que la trabaja en propiedad, no para alquilársela al Estado, en propiedad. Y no tenemos lo que tiene México. México hizo por lo menos dos reformas agrarias, la de Emiliano Zapata, que tenía la consigna, la tierra para el que la trabaja, y después cuando tuvo el general Cárdenas, que fue el que nacionalizó el petróleo y fundó Pemex, que hizo otra reforma agraria. Así que México tiene el presidente que tiene porque hizo dos reformas agrarias. En la Argentina no hicimos ninguna. Por lo tanto, la oligarquía argentina es siempre la misma oligarquía de siempre. Es la que aisló a San Martín y lo hizo irse al exterior. Él le amenazó la vida incluso. Él quiso morir solo y abandonado a Belgrano
el que hizo asesinar a Güemes y el que hizo llevar al exilio a Artigas, que murió en el Paraguay diciendo, no viva el Paraguay, dijo, muero sin patria, porque él quería una patria federal que incluyera a todas las provincias, no como subordinado. Fíjate cómo actúan ahora, subordinan a las provincias cerrándole la entrada de plata. Entonces Jacinto eso, y después Jacinto la clase obrera, Jacinto el frigorífico. Por eso a mí que me decían, ¿qué pensabas cuando te levantás? ¿En vos mismo o en los obreros del frigorífico? Y la experiencia de Romero, de Melchor Romero, del hospital de Melchor Romero, que seguramente se ha hablado en esa reunión, era pensando que teníamos que llegar a hacer lo mismo en el frigorífico Swift. Vos dirás, ¿qué era el frigorífico Swift? Yo te voy a decir, en el kiosquito que estaba en la entrada, ahí en esa esquinita donde estaba el bar, que estaba ahí, se vendían a la tarde 6.000 Gacetas de la Tarde, ese es el diario de la tarde, el diario del día. 6.000. Así que imagínate la concentración obrera que era. Y vos dirás, bueno, pero era obrerista. Bueno, la experiencia más democrática que tuvo la Universidad de La Plata fue la Asociación de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, que en un momento llegó a convocar más estudiantes que si fuera la FUL, la Federación Universitaria de La Plata. Esa se creó bajo la orientación de Jacinto Roldán. Porque algunos creen que es obrerista, no, mirá, también en la experiencia más importante, o una de las más importantes, donde la selección, había un comité ejecutivo, delegados por departamento, y los delegados del departamento podían ser revocables en cualquier momento si no respetaban lo que se había discutido en cada uno de los lugares. Experiencia democrática máxima, ¿no? Representación revocable en cualquier momento, un ejecutivo para mantener la conducción, pero los delegados, que eran los más, eran revocables en cualquier momento si no cumplían lo que habían acordado por abajo en cada asamblea, lo que había decidido cada asamblea. Eso era Jacinto Roldán. ADIPSE fue Jacinto Roldán. Hoy que todos aquellos ADIPSE están la mayor parte muertos, voy a decir lo que no lo saben. ADIPSE fue Jacinto Roldán. Cuando nos dijo que quién era más de izquierda, Cámpora o Perón, y él dijo, bueno, ¿quién es más de izquierda, Cámpora o Perón? Cámpora, que cree que es anti-yanqui, pero cree que se puede apoyar en los rusos, o Perón, que está contra los yanquis y contra los rusos, que son ahora imperialistas, decía, que son ahora socialistas de palabra e imperialistas en los hechos, socialistas de palabra y fascistas de tipo hitleriano en el plano interno. Eso corta agua. Todo la de lucha antigolpista. Cuando lo asesinan a Enrique Rusconi, yo y otros nos echamos a llorar contra una pared, ¿no? Yo me enteré porque iba a una reunión y vino una persona y dijo, lo acaban de asesinar a Enrique Rusconi. Y en ese momento en que nosotros, yo te diría, eso habrá sido a las 7 de la mañana, y mi recuerdo empieza más o menos a las 4 de la tarde, porque tengo un blanco. Pero sí recuerdo que Jacinto dijo, bueno, no es momento de llorar, es momento de luchar. Y toda la ciudad, a las 2 horas, estaba pintada con pintadas acerca del asesinato de Enrique Rusconi y de defensa del gobierno constitucional de la señora Perón contra el golpe de Estado que ya estaba en marcha. ¿Podemos olvidar nosotros el 75 y los que fueron asesinados? Yo salí a pintar y 4 compañeros salieron a pintar y perdieron su vida porque fueron asesinados. Yo salí a la casa de Guillermo Guerini. Voy a dar lo que a mí me dijo Guillermo Guerini después del asesinato de Enrique. A mí Guillermo Guerini me dijo, cuando murieron Enrique me planteé una opción. O era un aportista del partido, de los que hay, sin mucho compromiso, o me arriesgaba la vida a seguir estando donde debía estar. Y elegí lo segundo, y lo asesiné. Estamos hablando de esas cosas porque hay veces que algunos se olvidan de esas cosas. Para mí la táctica, y para cualquiera que sepa de esto, sabe que la táctica es la forma en que te aproximas al objetivo estratégico, que es los cambios revolucionarios que la Argentina necesita. Los que mueren por la aproximación al camino revolucionario. No mueren por una táctica que hoy es blanco y mañana es negro. Total, ¿qué importancia tiene? ¿Estamos? Entonces, esto es lo que quiero decir de Jacinto. Pero algunas cosas más. Detrás de aquel famosa huelga de Pacheco, de Ford en Pacheco, ahí estaba Jacinto Roldán. Detrás de esa huelga estaba orientando Jacinto Roldán. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en el trabajo en el campo estaba orientando Jacinto Roldán.
Este, a mí me parece que todas estas cosas son las que hay que recordar. Yo me acuerdo que en una vez que nos reunimos, cada uno hacía su balance y qué podía, cada uno hacía lo importante que era. Y Jacinto dijo, estoy aprendiendo a ser comunista. Después que Jacinto dijo, estoy aprendiendo a ser comunista, los demás lo tuvimos que guardar en el bolsillo las ideas excelsas que teníamos cada uno sobre nosotros mismos. Porque es como si me dijera otra vez, y lo escucho todas las mañanas, ¿en qué pensás a la mañana cuando te levantás? ¿En vos o en los obreros del frigorífico? Es muy... Bueno, esto es lo que me parece que seguramente habrán dicho más cosas y yo estoy diciendo algunas así de improvisación, pero me parece que es importante entender eso. A mí me marcó. Yo aprendí a basarme en los hechos concretos desde ahí. Por supuesto que después me sirvió para... Yo no aprendí el basarse en la realidad concreta en la universidad, lo aprendí con él. Y después en la universidad me sirvió mucho porque aprendí a mirar las cosas concretas. Y desde ahí hacer la hipótesis, todo lo que hace un científico, una hipótesis de salud, esa Sí. experiencia que se hizo con estudiantes y trabajadores y agentes de salud ahí por esa zona. Porque ahí está la verdad. En tres cosas está la verdad, lo demás son versos. Milei puede inventar la cifra que quiera, el Producto Bruto Interno en el año 0 del emperador Augusto, donde no sabían ni lo que era una nación, porque era un imperio esclavista, no existían los estados nacionales. Y este señor presidente ahora descubrió que él puede calcular el Producto Bruto en el año 0, cuando tenemos discusión que es el Producto Bruto Interno argentino, donde te están diciendo que suben las condiciones, que está mejorando la situación. ¿Por qué? Porque lo que más sube es la intermediación financiera. Maravilloso. Resulta que, bueno, eso lo dice mucho un economista que se llama Carlos Carlito Río. Nada que ver con Carlos Rodríguez. ¿Cómo es posible que lo que sea la intermediación te dice, ¿sabes cuánto sale una vacuna? Ya que hablamos de vacuna, para tenerla en el papel y llevarla al brazo, hasta llevarla al brazo de una persona, fabricándola en la Argentina, $1.000 millones. Y vos decís, cuando a mí me dijeron eso, dije, barato. Me dijo, ¿cómo barato? Sí, barato. Y ahora lo reafirmo. Si se han timbiado en 2 días $1.500 millones para mantener un dólar ficticio. ¿Estamos? Entonces, si han tirado millones, hemos tirado 20.000, 30.000, 40.000 millones de dólares en este pequeño gobierno, en este pequeño tiempo. Y 1.000 millones, ¿sabes cuántas vacunas podemos tener? Vacuna y muchas más cosas más. Vacuna y muchas más cosas más. Cuando fue la pandemia, ¿qué dijimos nosotros? Primero, que eso lo orientó Jacinto Roldac, comité de emergencia. El problema y el pueblo asumiendo en sus manos el problema. Y después, hay una situación que comparable a una guerra, bien, pero esta guerra tiene que ser popular y prolongada. ¿Y cómo debe ser? Con comité de emergencia en los lugares. Como yo, por ejemplo, en un momento tenía que hacer mecanismos para que los comedores no se contaminaran. Y lo aprendí, ¿sabe de quién? Del carnicero de enfrente y el chino de la otra cuadra, que habían hecho un sistema que yo dije se puede copiar. No lo aprendí de un librito, lo aprendí mirando. Dije, qué ingenioso lo tuyo, es muy bien. ¿Qué dije en el comedor? Y pensé, digo, bueno, entonces que la mesa esté a lo largo y entonces se entrega de lejos, como hacía el carnicero, y entonces le explicaba cómo usar el barbijo, le decía, pero no lo usen falsamente, levantándoselo para fumar. Cuando no lo aguantas más, y al principio te pasa, porque en mi trabajo al principio te pasa, te vas al baño, te lavas la cara, te fumas un pucho, y después te pone otra vez el barbijo, porque el problema no es como la vacuna, no es un problema individual, es un problema por protegerte vos y para proteger al otro. Y ahí saqué una consigna, yo trabajo en bioseguridad hace 20 años, proteger para protegerse, protegerse para proteger. Y bueno, y en los lugares donde se aplicó eso no hubo contagio. Mirá vos que... Ellos me dijeron, hacete unas grabaciones, yo hice grabaciones a la noche, en silencio, porque acá hay mucho ruido, de 5 minutos, la redujeron a 3 minutos para llevarla a un celular y cualquiera podía verla en el celular. La verdad que ellos me lo compaginaron todo. Cuando lo vi el final no podía creerlo, porque eran 10 clases de lo que se debía hacer en un comedor, en un lugar de ayuda popular. Eso es organizarse. Hay que decir que la pandemia, 2 cosas quiero decir la pandemia. La pandemia, el pago ese de RIFE,
se llamaba, RIFE, no me acuerdo cómo se IFE, llamaba. IFE, Ingreso Familiar de Emergencia. Fue la transferencia al pueblo más grande de la historia. Eso es lo bueno. La cuarentena nos permitió aguantar y que nosotros no hubo en la Argentina muertos enterrados en fosas comunes, como vi en películas en el Bronx, porque estaba muy bien en Manhattan, pero al lado estaba el Bronx de los negros y los hispanos, y ahí se morían en la calle y los enterraban en una fosa común, de 10 cajones por 10 cajones por 10 cajones, y después le pasaba con una aplanadora encima. Eso acá no pasó. Y cuando se publicó en una revista prestigiosa internacional, de Lancet, inglesa, el balance de pandemia, nosotros teníamos el exceso de muerte, es decir, de cómo estábamos, ¿cuántos más se murieron? El índice era 0,85 por cada 1000 de exceso de muerte. El índice mundial era 1,1, así que nosotros estábamos por debajo del mundo en muerte. Y nosotros estábamos a niveles europeos que tenían 0,85 por cada 1000 de exceso de muerte. Es decir, que acá la pandemia se llevó bien. ¿En qué se llevó mal? Porque nosotros nos batiéramos en decir lo que está mal. Nosotros tuvimos en contra que Ginés González García dijera en enero que la pandemia no iba a entrar, porque cualquiera que trabaja en epidemiología y medicina social sabe que iba a entrar, y entró. La segunda, el vacunatorio VIP, porque nosotros seguimos el modelo de San Martín, que dijo, nadie entra con espuela al polvorín, y cuando para probar al centinela quiso entrar, el centinela le cruzó el fusil, y le dijo, pues yo soy el general San Martín, no puede entrar porque hay una disposición. Nosotros somos partidarios de eso, que el general asume las condiciones, se pone el casco y es el primero, no anda besuqueando por ahí, ni anda haciendo fiestitas que son una vergüenza cuando los demás sufren. Así que, así como nosotros decimos, lo nuestro fue una gran experiencia, nosotros tiramos el lastre de lo que hicieron aquellos que no estaban en condiciones de hacerlo. Esa es la diferencia, para terminar, entre Jacinto Roldán y esos dirigentes. Jacinto Roldán no tenía límite en su sacrificio y cumplía las cosas hasta el final, a costa de todos los sacrificios que se puedan imaginar. En cambio, estos son mantequitas que si no tienen la fiestita de 15 le agarra la crisis. Esos no son generales como San Martín, ni son generales como Belgrano, ni son generales como Güemes, ni son generales como Artigas. Para dar un ejemplo. Puedo nombrar más, porque nosotros tenemos militares cuyo camino se debe seguir. El de Mosconi, por ejemplo, el del propio Perón. Tenemos muestras, el teniente coronel Filipó, que se hizo un movimiento legalista en la época de General Valle, en el 56, junio del 56, para restituir el gobierno de Perón, militares legalistas. Esos son los ejemplos que nosotros le decimos a los militares, porque hay un lugar para ellos en un frente único, contra la entrega, contra la disolución nacional, contra la división nacional. Este gobierno nos lleva a la fractura. El gobernador de Mendoza dijo que quería separar Mendoza de la Argentina, y quería separar Mendoza y Córdoba de la Argentina, y Schiaretti no dijo nada. Ese es el peligro más importante, ¿no? Nos colonizaron una parte de nuestro territorio muy importante. Hay una Argentina del Oriente, marítima, fluvial, que tiene proyección hacia la Antártida y el control de los dos océanos, de la unión entre el Pacífico y el Atlántico, donde es unos centros de disputa internacional en una guerra mundial a la que vamos indefectiblemente, y nosotros no tenemos que inmiscuirnos con ninguno de los dos bloques en esa guerra, que es como la Primera Guerra Mundial, entre bloques imperialistas. Nosotros no nos tenemos que mezclar en esa guerra, nosotros tenemos que ser neutralistas, y este gobierno nos compromete en uno de los bloques. Este gobierno, cuando dice que cada provincia se arregle como pueda, está promoviendo la destrucción nacional. Por lo tanto, nos preocupa mucho que un militar en actividad ocupe el Ministerio de Defensa, porque cuando se ocupa un cargo en un gabinete, uno queda comprometido con la línea de ese gobierno, y la línea de este gobierno es de disgregación nacional. Es una línea que entrega territorio, que entrega soberanía. Los norteamericanos quieren la Tierra del Fuego para nosotros, para ellos, que es como decir el Guantánamo que ellos que tienen en Cuba, quieren tenerlo en Tierra del Fuego, que es la confluencia de los dos océanos, el único lugar en el mundo donde se pueden unir todos los océanos, todas las flotas militares, porque ni Suez ni Panamá permiten pasar un buque de alto calado. Entonces, bueno, Horacio, es una lástima que comprometan a las Fuerzas Armadas nuevamente, pero tengan en cuenta que todo lo que hagan contra la patria será juzgado.
será juzgado tarde o temprano, ellos ya vieron. Pero esta vez no va a ser contra un grupo de militares. Esta vez hay civiles comprometidos, por eso están tan preocupados por la justicia. Por eso todos quieren tener algún juez amigo o quieren tener una corte adicta, porque saben que van a ir presos. Sépalo, señora Bullrich, sépalo que va a tener que responder por sus crímenes. Sépalo, señor presidente y cómplice de ese gobierno. Van a responder en estrados judiciales, van a responder una y otra vez y van a terminar presos como tienen que estar. Bueno, Horacio, muchas gracias por el tiempo y por la disposición para hablar de no solamente los temas que te pedimos, sino esclarecernos de muchos más. Así que te agradecemos desde 3T Radio, desde este programa, tu tiempo y nos despedimos. Bueno, un abrazo grande. Un gusto siempre hablar con ustedes.